Hola, bienvenidos a nuestro segundo día del especial de la inseguridad en Barranquilla y su área metropolitana, vista desde los 360 grados, desde todas las ópticas, desde todas las visiones. Esto es una unión de Noticias BQ, de BQ Radio, del Radio Cruz del Taxista, de Contacto Radio y, por supuesto, va a ser transmitido a través de todas nuestras redes sociales. Hoy tenemos un invitado especial, pero antes saludemos a Arnold. Bienvenido, señor Tobío. Doña Pierre y todos los amigos de la sintonía y por supuesto a nuestro invitado súper especial en esta serie que estamos abordando para analizar los fenómenos que han alimentado esta inseguridad que hoy nos acosa a todos. Entonces vamos a saludar inicialmente a nuestro invitado, el concejal de Barranquilla, Antonio Borges. Bienvenido a compartir con nosotros este análisis. Un abrazo, Pil, gracias por la invitación para tratar uno de los temas claves de ciudad y también mi abrazo a quienes a esta hora están conectados y conectadas con nosotros. El concejal Toño Borges vive en el sur de la ciudad de Barranquilla, ha sido candidato a la alcaldía de Barranquilla, recorre los sectores populares de Barranquilla, ha sido tradicionalmente un defensor de la comunidad en procesos de alto impacto. Y bueno, vamos a hablar de la inseguridad. ¿Qué es lo que más le preocupa? ¿Qué es lo que más le inquieta en estos momentos de la crisis, de los indicadores de inseguridad que vive la ciudad? ¿Estamos dándole el perrito en cuanto a las soluciones que plantean las autoridades o estamos dando palos de ciego? Para dar respuesta a ese para mí el más interesante de los interrogantes, hay que hacer memoria, ¿no? ¿Qué nos ha venido pasando como sociedad desde hace 15 años? Analicemos rápidamente. Comenzamos con 32 pandillas juveniles, que era como una métrica importante. Generalmente eran jóvenes que no producían mayor impacto negativo, que si bien es cierto generaban disturbios, que si bien es cierto cometían ciertos delitos, estos no tenían trascendencia. Hoy ya se habla de alrededor de 107 organizaciones, dentro de las cuales algunas mutaron a ser aparatos criminales muy robustos financiera y militarmente, y otros terminaron, como dicen algunos expertos, haciendo como el outsourcing, son como unas especies de agregados de quienes se han venido sumando o quienes prestan servicio a estos aparatos que han venido tomándose la ciudad. Barranquilla lastimosamente partió de un nivel de tranquilidad único en el país, de seguridad único en el país y por ejemplo en estos años ha visto cómo aparecieron las granadas en las calles. Barranquilla ha visto cómo aparecieron las primeras mujeres asesinadas especialmente por vender chance, las primeras decapitadas y los primeros decapitados, descuartizados y descuartizadas. Barranquilla presenció cómo le colocaban artefactos explosivos a una estación de policía en el sur oriente, barrio San José, cerca a un colegio, cerca a una zona comercial bastante reconocida, donde asesinaron jóvenes que querían cumplir sus sueños en esta institución tan respetada. Barranquilla ha venido observando cómo se deteriora cada vez más en todos los rincones de la ciudad, se deteriora por este tipo de delitos contra el patrimonio, contra la misma seguridad, crímenes selectivos. Entonces, lo que hoy estoy observando es que parece que llegamos a una curva con una profundidad y complejidad tal que va a superar todo lo que ha existido. O sea, hemos venido en aumento tanto de el impacto que se ha llegado a producir con estos delitos, pero también en el número y la cualificación y la calidad y la cuantificación de esos delitos. Hoy estamos llegando a un punto donde las mismas medidas que tomó la ciudadanía, rejas, cámaras, sirenas, y las que las autoridades han adoptado, más motos, más carros, más pies de fuerza, más lo que usted quiera, ya no están dando ningún resultado. Al menos no los resultados que nos podrían garantizar un mínimo para retornar a aquella ciudad que fuimos, que fue tranquila, segura, amable. Entonces me preocupa que hoy estamos llegando, si se quiere, a un profundo deterioro, a una mayor profundización y terminamos ya asistiendo a la ciudad del miedo, a la ciudad del terror, a la ciudad del pánico, que nadie se imaginó que íbamos a llegar a este punto.
Concejal Borges, ¿en qué momento se perdió esa tranquilidad en Barranquilla, esa armonía, ese remanso de paz, ese mejor vividero del mundo que llegó a ser considerado? Hemos avanzado en muchas cosas, infraestructura, la ciudad ha progresado mucho, pero tenemos ese lunar, el tema de la terrible inseguridad. De nada sirve contar con superficies interesantes, obras de infraestructura que son plausibles, ¿no? Tener espacios públicos recuperados cuando no hay la debida posibilidad, la tranquilidad para acceder a ellos. Por ejemplo, tenemos 254 parques, la mayoría muy bonitos, pero cada vez es más conflictivo acudir a un parque. Tenemos algunas avenidas donde ya la gente no puede pasar, ya hay mucho temor. Yo creo que ha habido una degradación paulatina, constante, profunda, para llegar a este punto. Empezó hace algún tiempo, creo que cuando la ciudad empezó a decir con sus autoridades, a reflexionar de que lo que nos podía dar la mayor suma de satisfacción posible era la gran inversión en infraestructura, en obras, en este tipo de construcciones donde se podrían generar algunos efectos positivos, pero que se abandonó al ser humano. Y yo he criticado especialmente la aplicación de un principio que contradigo, que es de la administración, que incluso me lo confesó el entonces secretario de Planeación del gobierno Pumarejo cuando me dice que sí aplican con toda la contundencia el principio de retorno, que es solo hacer grandes inversiones, grandes obras donde hay capacidad de retribución con la tributación respectiva, con el cobro de impuesto predial, valorización y todos los demás. Pero además yo creo que esa aplicación de ese principio que solo busca que haya inversiones en puntos claves de la ciudad, especialmente en las localidades donde menos necesidades básicas insatisfechas subsisten, eso también ha hecho que se asuman unas conductas por parte de algunas autoridades. No es lo mismo cuando ocurre un acto criminal en la localidad que menos problema tiene, que es Río Mar, que cuando ocurre en el corazón del suroccidente, del suroriente o de la metropolitana. Hay escándalo en la ciudad cuando todavía aparecen unas señales de algunos delitos, algunas conductas contrarias al ordenamiento, a la tranquilidad, y acá sí se difunden. Allá no hay la misma reacción de la autoridad, no hay el mismo desgaste de la autoridad, no hay la misma intervención. Entonces no hay la inversión que corresponde en el ser humano de la zona más poblada de Barranquilla, el 65% en las tres localidades, suroccidente, suroriente, metropolitana, y tampoco hay la oferta que corresponde, pero tampoco hay la capacidad de reacción en el punto donde más se está importando y exportando violencia en Barranquilla. O sea, es otra ciudad comparada o contrastada con esta otra ciudad a la que sí se le presta atención como corresponde. Concejal Borges, en resumen, ¿usted considera que hay entonces dos Barranquillas, una donde el ciudadano puede caminar medianamente seguro, donde encuentra ciertos espacios que le garanticen la tranquilidad, pero hay otra Barranquilla con un ambiente un poco más hostil y un riesgo mucho más alto? Sí, es evidente. Miren por ejemplo, en términos de observar masacres, aparecen en las localidades más pobres. Muy difícilmente en las localidades de esta Barranquilla que más oferta social e intervención tiene. Allá es constante. Incluso hay cifras que se ocultan. Uno que para metido en los barrios del suroccidente, del suroriente de la metropolitana, lo percibe. Es una ciudad del miedo. Es una ciudad que además tiene otras dificultades. Es la ciudad con más informalidad, con una gravedad. Es la ciudad con un 70% de informalidad, corrijo, de un 52% de informalidad, pero que el 70% de informales no gana siquiera el mínimo. Es una ciudad que está por allá, asustada, temerosa. Acá por lo menos notan la presencia institucional, se percibe que hay operativos para proteger, pero allá no. Allá es una ciudad donde cada vez hay más miedo, más temor, más incertidumbre, incluso ya más pánico y terror, que es lo más grave. Concejal Borges, la juventud barranquillera ha estado expuesta durante los últimos tiempos a varios fenómenos en donde han terminado involucrados y que han terminado también
siendo caldo de cultivo para este tema de la inseguridad. Hoy en día muchos de esos jóvenes han sido contratados, integran estos grupos criminales muy reconocidos que llegaron aquí ya como franquicia y a reclutar gente. El fenómeno del reclutamiento en Barranquilla, ¿cómo lo aborda usted? ¿Cómo lo analiza? Yo creo que también es evidente, contrario a la visión negacionista que tienen algunas autoridades, eso está pasando. Voy a hacer un paréntesis. Cuando yo estudiaba Derecho, y lo digo con toda la contundencia porque nos metimos mucho, estamos hablando cuando la Constitución variaba del 86 al 91, decíamos, había una visión negacionista del trabajo de niños y jóvenes. Nosotros, nuestra tesis en la Universidad del Atlántico fue laureada porque abordamos ese tema, que luego dio lugar, no por nosotros, sino por todo un movimiento nacional a que se adoptaran las medidas en un código del menor, etcétera. Entonces, tuvimos que desnudar que era verdad que nuestros niños y jóvenes estaban laborando, niños de 5 o 6 años de edad, que trabajaban en las chircaleras de Bogotá con los ladrillos, que recogían algodón y se destrozaban todo desde los 6, 7 años en el Cesar, que aquí en Barranquilla lo hacían también en los rebusques, en el mercado, etcétera, para que se pudieran adoptar medidas. Cierro el paréntesis. Acá seguimos negando que esto existe, que la deserción escolar es tal que, y la falta de oportunidades es que, y la falta de creer que la educación genere progreso, pues eso lo percibimos todos los días, me lo han dicho jóvenes, mujeres que quedan embarazadas todavía y tienen que desertar, familias destruidas que tienen que salir todos a producir, nos ha dado lugar a que los jóvenes no tengan opción. Lo miro también desde el ángulo de los indicadores de competitividad. Recuerden que los estudiamos muy bien nosotros como ciudadanos, como abogados, como concejal. Y Barranquilla sigue teniendo lastimosamente un lugar no positivo dentro del concierto nacional de calidad educativa para la inserción laboral. Se puede haber logrado otros propósitos, pero para la inserción laboral no. Entonces, inseguridad por falta de ingreso digno, informalidad, deserción escolar, falta de oportunidades, y el Estado no los miró. Entonces llegaron estas bandas, estos aparatos, y les dijeron, les ofrecemos. ¿Y qué pasó? ¿Quiénes son los que están muriendo hoy en esta guerra? La mayoría son jóvenes, no pasan de 25, 27 años. Eso es un grave indicador, porque además, ¿dónde estaban los que hoy tienen 27 hace 12, 10, 14 años atrás? Pudieran haber estado recibiendo oferta social, pudieran haber hecho parte de un proceso de inserción como corresponde, de intervención del Estado frente a ellos. No ocurrió. Hoy están nutriendo en un alto porcentaje, lastimosamente, y sé que la mayoría sin querer inicialmente, estos aparatos, que nos están haciendo mucho daño, que están creciendo cada vez más, que se vuelven más robustos, que están generando violencia, ya no solo en sus localidades, sino en toda la ciudad, y que lastimosamente perdemos esa generación. Ya van 2 perdidas, ya van 2. Aquellas que pudieran haber sido intervenidas en aquel momento y estas que plenamente en un alto porcentaje, lastimosamente, están llegando a estos aparatos. Concejal Borges, nuestro invitado de hoy en esta visión 360 de la situación de inseguridad tan preocupante que vive Barranquilla. Desde su llegada a la alcaldía para este periodo, el alcalde Char intervino el tema de la inseguridad desde la perspectiva de buscar apoyo en la gobernación del Atlántico vía recursos derivados del recaudo de la tasa de seguridad y convivencia. Y han comenzado a llegar equipos y han comenzado a comprar algún tipo de elementos, sobre todo tecnológicos, para combatir la inseguridad. Pero noto poco temas de trabajo social, de trabajo de llegar a esas comunidades que usted citaba hace unos momentos, sobre todo de jóvenes. Usted habló de que se perdieron dos generaciones de jóvenes. ¿Cómo mira usted ese tema y cómo hacer para integrar el tema social a todo el trabajo que se está haciendo con la inseguridad? Porque sentimos, algunos ciudadanos, que se está atacando el síntoma, pero no el origen de la enfermedad, y el cáncer no se cura a punta de aspirinas. Bueno, tú me preguntas y gran parte de lo que dices hace parte de la respuesta. O sea, primero, estamos hablando de que hay un fenómeno que se viene, o unos fenómenos que vienen mostrando profunda degradación
y no han sido atacados como corresponde. O sea, cuando uno mira todas estas políticas públicas, su ejecución, mientras por ejemplo en 10 años se han gastado 350.000 millones de pesos más o menos en lo que tiene que ver con seguridad, pero que si usted analiza, se gastan en cosas como por ejemplo publicar un libro de estos. ¿Cuántos millones nos costó este plan, publicar este plan integral de seguridad y convivencia? Y aquí tengo un listado de toda la contratación que se ha hecho con unos objetos que uno dice, es que esa manera de redactar, entiende uno que es para hacer nada y quedarse con la plata. Entonces, ¿van a seguir con lo mismo? No, yo creo que si se prosigue con lo mismo, entonces vamos a incurrir en lo que nos decía el gran pensador, que el humano tal vez es el único que buscando resultados diferentes hace lo mismo. Entonces, primero van a seguir en la misma línea. Aquí han crecido indicadores en cuanto a números, en pie de fuerza, en helicóptero, en cámaras y una cantidad de artefactos. Faltan algunos, por ejemplo, la inteligencia artificial que hemos venido proponiendo, pero si usted analiza de esos entre esos 350.000 millones de pesos, el 8% posiblemente fue más o menos para mostrar intervención en las comunidades en este tema. Es que mientras otros gobiernos de otros entes territoriales de Colombia han, por ejemplo, privilegiado tomar a esos jóvenes, sacarlos del conflicto, darle unos recursos para que tengan que llevar a su casa y formarse, hay otros contradictores que dicen que eso es pagar vagabundería. Pero después están diciendo que por qué los resultados siguen siendo los mismos. Entonces, no ha habido la correspondiente inversión como corresponde. Ahí está, mire, yo tengo una experiencia que a mí me aterró. De las pocas personas que puede acceder a ese sitio, yo no sé si todavía existe, 3, 4 años atrás, me invitaron a una zona entre la 59 y la 61, entre la 9 y la 11, de las más deprimidas que uno sabe que existe en Barranquilla. Ese es un límite entre el Bosque, Malvinas, por todos esos lados. Y resulta que llegué un sábado y lo primero fue todo el rito para dejar entrar a uno, no entra todo el mundo. Un deterioro en la calidad de vida profundo. Y cuando llego es para hablar de varios problemas, de servicios públicos, de tributación. Estaban hablando un tema de valorización y miré así, a lo lejos del colegito donde nos reunimos, unos más o menos 60, 70 pelados. Entonces pregunté, me dijeron, no, esa es la vida de ellos. Y tú los ves entre 12 y 16 años y no han comenzado la primaria. No, ni siquiera han estudiado primaria. Y les van a cerrar este colegito que es una cosa como un esfuerzo privado, una iglesia. Entonces uno empieza a hacer la reflexión y dice, claro. Y cuando vas y ganas un poco de confianza y preguntas qué es lo que más o menos conversan las tarifas. Una puñalada cuánto, un muerto tanto. O sea, cuando tú ves eso te aterras, porque eso está pasando en mi ciudad, que yo amo tanto, en una de las zonas más deprimidas. Me llamaba la atención porque, y perdónenme la risa por la sorna, me mostró la señora de la casa más deprimida de todas. Por ahí pasa un fenómeno tectónico que le dicen el monstruo, por eso las casas se han partido por la mitad. Y entonces me decía, mire lo que me llegó, una carta en que yo soy buena contribuyente y debo pagar valorización. O sea, el Estado con la firma de un señor Castaño. Entonces yo decía, bueno, imagínate, no hay atención a ese ser humano, pero sí le llegue y que sea buena contribuyente. Dios mío. Entonces, o sea, la única presencia que recibe el Estado es la carta. Que pague, porque eso le hace bien a la ciudad, dice la verdad. Entonces encuentra usted que ha habido, aunque no lo quieran reconocer, un abandono del ser humano, no ha habido la intervención que corresponde. Y vuelvo a decirlo, para mí ya es un error que se tiene que rectificar. El modelo que han venido implementando, uno que dice que las grandes obras, los grandes contratos, las grandes inversiones, las grandes obras de infraestructura son las que nos van a resolver los problemas, nos hacen un aporte al desarrollo o al desarrollismo, pero no nos ha resuelto el problema. Hay dos, este tema del retorno hay que estudiarlo como corresponde, porque está negando la inversión en seres humanos e incluso en una infraestructura, en construcción de infraestructura que le pudiera servir. Por ejemplo, ¿qué tal si se hubiese cumplido, como lo decía ahorita extra cámara, cuando en aquel plan de desarrollo se decía que las obras para los juegos que se iban a celebrar hace 8 años atrás, 7 años atrás en Barranquilla, se iban a llevar a cabo allá en la metropolitana, la más pobre de todas, la más violenta de todas,
y se decidió un día cambiar hasta lo que decidió el plan de desarrollo, se hicieron en la localidad Río Mar, ¿qué hubiese pasado? Estoy seguro que con la sola intervención para hacer la obra se hubiera generado algún ingreso más o menos digno para la gente y además tuviesen un escenario para la práctica del deporte, para la cultura, para la recreación, que es lo más negado. Entonces, cuando usted le dice, no, es que en Barranquilla se invierte en cultura y recreación, usted sabe dónde se está invirtiendo, dónde se están haciendo esas grandes obras, esos grandes eventos. Allá no existe. Ahí es donde insistimos. Lastimosamente no hay inversión en el ser humano. Me dicen que en el ser humano se invierte cuando se hace una vía. Eso es relativamente cierto. Porque cuando tienes una ciudad con los niveles de informalidad, de falta de ingreso digno, cuando no tienes oportunidad, cuando tienen que recurrir a la moto, al rebusque en un 60-70%, estás observando que es una ciudad que necesita ser intervenida con los instrumentos del Estado. Y no solo es ya con patrullas, con pie de fuerza, con operativos, no. Ahí tienes que recurrir a salvar al ser humano. Es la inversión que genera progreso social. A algunos no les gusta que yo hable de esto porque estoy inserto en esa escuela. Yo no creo en el desarrollismo y en Barranquilla me han dado la razón los hechos y los tiempos. Si no hay progreso social, si no hay un impacto positivo en la calidad de vida, en la dignidad del ser humano, luego no estamos haciendo las cosas como corresponde. En otras partes, incluso del país, sí da resultado. Aquí tenemos que intentar hacerlo. Bueno, usted que visita constantemente las comunidades, que logra entrar a estos sectores inexpugnables para otros, ¿cuál es el termómetro, lo que toma allí? ¿Qué recoge allí? ¿Cuál es el clamor de esa juventud, de esa niñez que termina no solo aportando a la inseguridad, sino también a la mendicidad, que se convirtió también en otro fenómeno, a la prostitución y a todo este tipo de fenómenos que terminan llevándose a los jóvenes por delante? Usted ahí lo que ve es la ley del más fuerte. No hay una visión de ciudad, hay desazón. Hay gente que cuando despierta después de 11, 12 de la mañana y lo hace porque se ahorran el desayuno, piensa es cómo obtengo unas monedas, cómo obtengo para mi casa, porque además como no ha habido la intervención que corresponde, mucha gente joven con hijos, mujeres jóvenes, cabezas de familia, embarazadas muy temprano, jóvenes sin preparación que tienen que salir a rebuscarse como sea, entonces ahí hay desazón. Hay miedo, hay sueños destruidos, hay falta de sueños en algunos casos. No hay el criterio de que se pertenece a una ciudad, o sea, mucha gente no sabe, no siente pertenecer a esta ciudad. Y esta ciudad, que es bonita en unos puntos, les resulta distante y ajena, imposible de acceder a ella. Luego entonces juegan como corresponde, según las circunstancias, no es que esté de acuerdo, digo que es un efecto por esa causa, juegan a la ley del más fuerte, a conseguir como sea subsistir. Lastimosamente no ha habido intervención del Estado para poder cambiar a la visión de ese ser humano, a una familia que se destruye, porque también encontramos que hay deterioro de la unidad familiar y eso es clave. Nosotros los que nacimos en el sur, en zonas que después se volvieron conflictivas, entendimos una cosa: educarnos y tener una familia sólida nos iba a resolver parte del problema, y así fue. Los que subsistimos como generación y que nos educamos y lo hicimos con todas las dificultades, entendimos que era necesario eso por un lado y el conservar la unidad familiar. El no hacerlo, pues bueno, yo incluso tengo amigos de mi época de infancia que terminaron muy mal, de mi época juvenil que terminaron muy mal, y unos que no terminaron, que se fueron hace bastante tiempo. Ese panorama existe, es real, se está ocultando, se nos está diciendo que hay otra manera. Esa manera ya se ha venido insistiendo en ella por década y media, y no ha dado resultados. Es por algo. Luego entonces ya es el momento de que revisemos, y más que revisemos, redirijamos como corresponde la inversión. La plata que se recoge entre todas y todos, incluso entre ellos, porque pagan sobretasa la gasolina cuando tanquean la moto. Algunos pagan predial, otros pagan industria y comercio, pero toda esa plata debe ser dirigida como corresponde. Yo no estoy en contra de ciertas inversiones,
Pero lo que he dicho, ¿de qué nos ha servido tener una ciudad que es vistosa en algunos puntos cuando allá más de la mitad de la ciudad está deteriorada en términos morales y en términos sociales? Bueno, nuestro invitado de hoy, el concejal de Barranquilla, Antonio Bohórquez Collazos. Cuando regresemos, vamos a hablar del también mea culpa, porque los concejales también tienen una responsabilidad política en esto. Son la junta directiva de la ciudad y hemos visto que se han realizado varios debates de control político y han invitado incluso a la policía. Pero nada ha pasado. Vamos a hablar con el concejal Bohórquez de qué dinámica hay que asumir desde el Consejo de Barranquilla para ver cómo se sale de esta situación cada vez más compleja en el distrito de Barranquilla. Gracias por acompañarnos en este programa. Ya regresamos. Bueno, continuamos con este especial de la inseguridad en Barranquilla y su área metropolitana desde la perspectiva de 360 grados, todos los sectores involucrados en las soluciones que se le puedan dar a esta situación. Concejal Bohórquez, hemos visto que el Consejo de Barranquilla ha tocado el tema varias veces en debates, ha servido para que muchos se luzcan, han tratado de sacar videos en redes sociales hablando del tema, pero hemos visto muchas carretas y muchos cuentazos, pero finalmente nada. Terminan lapidando a la policía, pero la policía es uno de los organismos. Pero este tema también incluye, por supuesto, justicia, Claro. un sistema carcelario, más allá de un director regional del IMPEC que no soluciona absolutamente nada, irnos un poco más allá con el tema social. ¿Qué va a pasar también con la responsabilidad que pueda tener el Consejo de Barranquilla políticamente hablando acerca de la búsqueda de soluciones, de plantearle soluciones a una situación que todos los días nos agobia más y que parece sin salida? Bueno, parto de lo siguiente. Yo creo que todos y todas de una u otra manera tenemos obligaciones y responsabilidades en el tema. Es un tema de todos y de todas. Creo que, y algunos a veces me critican, que reclamo no se instrumentalice en algunas instituciones, porque yo creo que ha sido costumbre ocultar el problema o evadir la responsabilidad del problema echándole la culpa al otro. O sea, casi todo el mundo se le echa a la policía. Ya, pero la policía, el policía de cuadrante, de la esquina, el otro no maneja la tasa de seguridad, no maneja los recursos, cumple unas órdenes. Hay unas directrices trazadas desde la alta institucionalidad. Creo que el IMPEC tiene que responder como corresponde para evitar que desde las cárceles se siga delinquiendo. Creo que la Armada debe cumplir cubriéndonos todos los cuerpos de agua, porque yo creo que hoy está circulando más fuertemente el tema del micro y narcotráfico por allí. Creo que el ejército tiene que protegernos frontera afuera como corresponde. Creo que la policía tiene que ser bordes de la ciudad hacia adentro. Creo que incluso la Fuerza Aérea tiene que darnos una mano, porque ya no solo es territorio, no solo es agua, sino también aire. Estamos hablando de que el Consejo de la Ciudad hace lo que le corresponde en términos constitucionales y legales. Nosotros somos unos controladores políticos. Esa tesis de la coadministración se cayó hace bastante rato. El Consejo lo que hace es adoptar unas normas que incluso se refieren por iniciativa del gobernante, del alcalde, a unas inversiones, porque eso nos dice la Constitución. La iniciativa frente a temas de presupuesto, de tributación, de planificación y de seguridad es exclusiva del alcalde, no lo hace el Consejo, eso lo dice la Constitución y la ley. Hemos cumplido con nuestro deber. Antonio Bohórquez habla más de su labor que de la visión institucional u homogénea del Consejo, porque cada uno tiene una visión. Antonio Bohórquez, por ejemplo, frente a este tema, ha venido formulando acciones populares, tutelas. Tal vez soy el que más ha presentado y ganado para que a la gente le inviertan socialmente. Eso está ahí, no lo digo yo, lo dicen los medios de comunicación que lo resaltan. Cuando llego al Consejo me encuentro con que el debate es más profundo, lo estoy haciendo, incluso vuelvo y digo, cada vez que les critico una contratación, que diga cuál es el efecto de ella. Pero creo que debe quedar muy claro, el presupuesto, la ejecución del presupuesto es la expresión del modelo del gobierno y del gobernante. Entonces, ¿qué hace el Consejo? El alcalde, por ejemplo, nos pidió para el plan de desarrollo que se le autorizara la creación de la Secretaría de Seguridad. Hemos dicho, listo.
La ciudadanía le apoyó esa iniciativa cuando fue candidato, luego entonces Antonio Borges no se va a oponer. ¿Necesitan, ustedes creen que resuelven el problema con la Secretaría? Yo pongo mi voto positivo. Necesitamos unas inversiones, yo las estudio. Si ustedes revisan las intervenciones de Antonio Borges en el plan de desarrollo, todas fueron dirigidas a aumentar las partidas y las metas frente a lo social. Inversión en jóvenes, en educación, incluso en subsidios de transporte para que no se fueran de las instituciones educativas en deserción, para comunidades vulnerables. Logramos en ese debate que hicimos, además de quitarle algunas facultades al alcalde para que volvieran al consejo, logramos que se plantearan mayores y mejores indicadores frente al tema. Frente a la misma seguridad, le incluimos unos ingredientes. La seguridad la no violencia sin seguridad alimentaria sigue siendo violencia. Entonces dijimos, por ahí tenemos que meternos. Antonio Borges es el autor de 8 acuerdos, hoy ya son acuerdos, el más reciente es comedores sociales y comedores comunitarios. Con eso le estamos diciendo, no han invertido en eso, vamos a hacerlo, métanle plata a eso, porque con hambre el ser humano es la bestia más indomable sobre el planeta. Sin oportunidades y con hambre es el más violento de todos. Le hablamos de la salud mental, que es de mi autoría, planteamos la intervención para quienes quedaron huérfanos por el COVID. Estamos hablando del plan de reconversión laboral para mototaxistas, para vulnerables, para ambulantes, que es el acuerdo 014 de 2021, es de mi autoría. O sea, hemos hecho lo que la Constitución y la ley nos permite, pero no olvidemos que quien ejecuta el presupuesto, quien crea los programas, quien mete la plata en cada rubro, es la administración, es el alcalde de la ciudad. Por lo tanto, sin decir que nosotros no tenemos la nuestra, hacemos nuestra labor, pero estamos diciendo, mire, si usted le va a meter 10.000 millones de pesos para el mantenimiento del malecón, hombre, ¿por qué no coge las casas que se cayeron en agosto del año 2022 y las levantan? No las han levantado. Con 10.000 millones, en vez de invertirse, y no es que esté en contra del malecón. Estamos hablando de que hay niños, jóvenes, mujeres vulnerables, se les cayeron sus casas y no los han reubicado y están en el suelo. 2 años después, cuando esa platica se ha podido invertir allá. Y es el debate político que yo hago. No para destruir, sino para dar ideas y construir. Y lo seguiré haciendo frente al tema de unas obras suntuarias que no amerita una ciudad como esta. Vamos a seguir criticando y le vamos a decir, métale esa plata a la gente, a los jóvenes, a que se eduquen, a la calidad educativa para la inserción laboral. Por ejemplo, logré incluir elementos en lo que se llama la política de bilingüismo, porque yo creo que ese es un instrumento que sirve bien utilizado para quebrarle el espinazo a la pobreza en los sectores más pobres, y veo esos jóvenes y niños que van a tener una oportunidad de ingreso digno. Ahí vamos avanzando. Pero creo que hay un retraso, hay un desfase entre toda la inversión multimillonaria de la ciudad en comparación, en contraste con la inversión en el ser humano. De los alrededor de 24 billones de pesos que se han gastado en estos años en Barranquilla, ni el 10% ha sido dirigido para ejecutarse en donde corresponde en ese ser humano. Por eso sigue abandonado, sigue sin oportunidades, sigue sin sueños cumplidos, sin progreso social. La violencia se vuelve imparable, nos está llevando a otros niveles. No hubo florecimiento de la ciudad para muchos humanos. Hemos cumplido con nuestro deber, creemos que nos falta mucho más, lo vamos a seguir haciendo, cumpliendo con la obligación del debate de control, con la obligación de la denuncia, de la constancia y de la presentación de proyectos para buscar corregir eso que nosotros creemos debe corregirse, que va dirigido a invertir en ese ser humano, el que está sufrido, el que representa más del 60% de la ciudad, en las localidades más pobres, donde mientras vemos crecer muy bonito a una parte de ella, allá la brecha se abre cada vez más y ellos se empobrecen más, tienen menos oportunidades. Concejal Borges, desde su punto de vista, ¿cómo marcar diferencia en lo que es hoy la oficina y lo que será próximamente la Secretaría de la Seguridad en Barranquilla en materia de resultados? Bueno, nosotros damos el voto de confianza y nos han dicho es que la nueva estructura tendrá los dientes, tendrá la capacidad organizativa, tendrá la jerarquía dentro de la estructura administrativa del gobierno distrital
para dar mejores resultados. Eso se nos prometió. Y nosotros, basados en esa promesa y teniendo en cuenta que algunas cosas de esas coinciden con lo que pensamos, dijimos sí. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Bueno, esperamos que saquen su acto administrativo, que nos digan cómo es que van a manejar sus funciones, el presupuesto, cómo es que lo van a invertir, y nosotros vamos a vigilar que no ocurran este tipo de cosas, estos contratos que son multimillonarios, con los que se gastan la tasa de seguridad, con la que yo voy a aprovechar este mochito. Esa tasa de seguridad que nos están cobrando a quienes somos usuarios del servicio de energía eléctrica, o sea, una violencia más. Nos golpea muy duro Aire y Afinia en la otra zona del país donde está cumpliendo sus labores, y aquí se nos golpea con no solo la alta tributación, sino con una tasa de seguridad que no está dando los resultados, que se habla de ella en términos multimillonarios y su contratación no ha dado los resultados. A mí me enseñaron desde la Escuela de Derecho que con la Carta del 91 ya no es solo un tema de gestión, sino de resultados. Entonces, nosotros lo que hacemos es, entregamos el instrumento, nos dicen que esta es la solución, esperamos que lo pongan en ejercicio, revisaremos cada una de sus aristas, de sus tareas, de sus funciones, y también revisaremos toda la contratación. Porque si se sigue en esta línea, insisto, se va a seguir cometiendo el cúmulo de errores que no ha permitido que avancemos, sino que retrocedamos, que profundicemos estos niveles de inseguridad y violencia, y la plata pública entonces no se va a ver reflejada como corresponde en ese bienestar del que habla el constituyente del 91 en el Estado Social de Derecho. Pero entonces, ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Dónde sale la solución a este problema? Porque hay algunas cosas que dependen obviamente del distrito, pero también hay muchas cosas que dependen de políticas nacionales, como la política carcelaria. La mayoría de los jefes de las estructuras criminales que golpean hoy a la ciudad de Barranquilla y al departamento del Atlántico no están aquí en la ciudad, están en cárceles de máxima y mediana seguridad del interior del país, pero la corrupción carcelaria les sigue permitiendo a ellos estar con prácticamente videoconferencias con sus mandos medios. Vemos que hay pocos fiscales, pocos jueces de la República, y no vemos que haya una política tampoco nacional aplicada al tema del trabajo social con los jóvenes. Entonces, ¿hacia dónde apuntarle y quién le pondría el cascabel al gato en todo este rompecabezas de responsabilidades que le atañen a cada una de las entidades? Lo dije ahorita, cada uno tiene que cumplir con su deber, no se puede seguir delinquiendo desde las cárceles, nos tiene que proteger mejor la Armada, la Policía, el Ejército, la Fuerza Aérea. Pero hay unos temas en los que yo insisto con más vehemencia. Casi todas las intervenciones desde lo nacional pasan por un proceso de cofinanciación, pasa por una concurrencia de actuaciones, de funciones. Por ejemplo, eso que hablabas de lo que está pasando con la justicia restaurativa o distributiva en jóvenes, tiene que ver mucho con cómo es que se maneja desde el distrito, porque la política está planteada a nivel nacional, pero no olvidemos que aunque existe la visión de la República o el Estado unitario, hay unas relativas autonomías según las características de cada ente territorial. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, si bien es cierto que debe haber un cumplimiento exacto de cada competencia de cada ente para que esto funcione, primero observo de que no hay un liderazgo tal que permita, y no por de 2 años para acá, estoy viéndolo de antes, incluso cuando gobiernos nacionales tenían mejor relación con el gobierno distrital, que se pudiera avanzar en ello. Por ejemplo, ¿cómo es posible que teniendo tan buena relación con el gobierno Duque no se avanzó en un mayor número de fiscales cuando ya el fenómeno estaba ebulliendo, que no es nuevo? Fiscales, de mayor número de jueces, de mayor tecnología. ¿Por qué no ocurrió? Paréntesis. Duque dejó de girarle al distrito 358 mil millones de pesos para reparar las instituciones educativas que están muchas deterioradas, y no lo hizo. Entonces yo creo que no era un liderazgo. O sea, aquí hay buenas noticias por las que se pelean los juegos estos panamericanos y los otros, pero es que también debe darse una lucha también por lo otro, especialmente por lo otro. Entonces, no, tenemos la política de esta justicia con jóvenes que tienen un trámite especial, con fiscales especiales, con jueces especiales,
pero eso es aquí se le mira como una cenicienta. No se le ha hecho el seguimiento y no se le hacen las inversiones que corresponden. Y como eso podemos detallar, el día que quieran lo miramos en cada punto en lo que creo que puede invertirse en el joven, en el ser humano, no una cosa por encima como una nata, sino es la profundidad del problema, donde no se ha hecho lo que corresponde, no se ha tenido el liderazgo y no se han hecho las cofinanciaciones y las inversiones locales que corresponden. Y al no hacerlo, entonces se está dejando de cumplir con la política nacional, la norma se vuelve letra muerta y el efecto que se desea, que se concibe para la solución, no es posible de cumplir. Luego entonces sigo insistiendo, es un todo, es la oportuna y adecuada intervención según las competencias de cada ente, pero especialmente es la inversión en el ser humano. Ya lo otro se ha experimentado, hasta helicópteros, que nos cuesta la gasolina 80 millones de pesos cada tanqueado. Y bueno, ahí está el problema, que cada vez es más profundo, más complejo, y están los jóvenes lastimosamente en la guerra y está la familia deteriorándose complejamente. Quiere decir que esa parte no se ha llevado a cabo adecuadamente, que no se han hecho las inversiones, que no se ha mirado el progreso social como elemento clave para solucionar este problema. El fenómeno de la inseguridad en Barranquilla lo analizamos hoy con el concejal de la ciudad, Antonio Bohórquez. Ya vamos a continuar con nuestro invitado aquí en este súper especial. Continuamos con nuestro invitado Antonio Bohórquez y para agradecerle este tiempo que nos ha dedicado para hacer este análisis que esperamos contribuya para que todos en la ciudad e incluso en el departamento reflexionemos sobre un tema de gran actualidad y que nos compete a todos. ¿Qué líneas le recomendaría a usted inmediatas para tomar a las autoridades, al alcalde de Barranquilla, al gobernador del departamento del Atlántico, pero inmediatas para enfrentar este problema que usted haya notado que en estos momentos no se están implementando? Fíjense, se han invertido en cámaras de seguridad y varias no están funcionando y son muy importantes que funcionen. Se abandonó el trabajo en comunidades con cámaras, en barrios con cámaras y con estos aparatos que alertan de la presencia delincuencial, que en algún momento sirvieron para estimular la presencia de autoridades y la reacción ciudadana. Se abandonaron los espacios públicos de mayor concurrencia. A mí me gustan los parques, pero creo que faltó una adecuada planificación de la presencia institucional allí. Entonces hoy se convirtieron a veces en un espacio de tirapiedra de jóvenes o de agresión de unos a otros o de actos delincuenciales, le quitan los celulares a la gente. Creo que ahí debe haber mayor presencia. 4, yo creo que se ha dejado pasar el tiempo y no se ha explorado en lo que hoy está en boga en el mundo, la inteligencia artificial. Fíjese que aquí hablan de que hay una gente con un experimento con el iris para conocer toda esa información y en el mundo existen espacios, países donde ya se identifica al ser humano quién entra, quién sale. ¿Cómo es que no se sabe por dónde entra gran parte de las armas en la ciudad cuando la ciudad no produce armas? Aparentemente, a menos que ya las esté produciendo. Control sobre agua, sobre territorio de mejor manera, fronteras. Es clave que lo hagamos. Lo que tiene que ver ya en términos sociales, construcción de tejido social. Y eso aunque pareciera no se evidencie de inmediato, tiene un efecto. La intervención en la familia, en el ser humano, mirar qué es lo que nos está pasando, por qué todavía no hemos podido superar esto de la falta de calidad para la inserción laboral, que es determinante. Es determinante porque si no los jóvenes no van a creer que ahí está la solución y van a abandonar. Y por supuesto ya una dureza de las instituciones, esta revisión clara, contundente de esas finanzas, porque es que entre más robustos financieramente sean, se robustecen más militarmente y entonces están los golpes más duros. Y además un plan que nosotros hemos venido planteando, a algunos no les gusta, tiene que ver con paz total, es hasta dónde se podría pedir con presidencia, con el gobierno nacional, una especie de negociación con estos aparatos, porque si el Estado no los puede combatir como corresponde, si siguen haciendo daño, definitivamente hay que buscar la manera de enfrentarlos, pero también de decir qué es lo que está pasando y cómo podemos llegar a pasar la siguiente página
por supuesto sin perder los principios, sin violar la ley, pero con los instrumentos que incluso la misma ley de paz total se traen al respecto para poder hablar del tema. Valioso aporte del concejal de Barranquilla, Antonio Bohórquez, a este análisis que estamos haciendo con diferentes actores, todos voces autorizadas sobre este tema de la creciente inseguridad, un fenómeno que nos atañe a todos en Barranquilla y el departamento del Atlántico. Gracias, concejal, por acompañarnos. A ustedes por la invitación, clave que se siga discutiendo, que se den todos los puntos de vista, pero también es que quienes tienen la responsabilidad actúen como corresponde, porque es que pareciera que ya fuese una frase de cajón eso de que estas autoridades están institucionalizadas, instituidas, obligadas a proteger vida, honra y bienes de todos y todas, no de algunos habitantes de alguna zona de la ciudad y otros no. La perspectiva del concejal Antonio Bohórquez Collazos en esta, nuestra visión 360 grados de la situación de inseguridad que agobia a la ciudad de Barranquilla y su área metropolitana. Gracias por seguirnos a través de nuestro canal de YouTube, Noticias BQ1. Suscríbase, es completamente gratis, no tiene que pagarle a la DIAN, ni le va a llegar ningún recibo, ni tiene que tampoco incluir los datos de su tarjeta de crédito. Suscríbase, active la campanita de notificaciones, descargue también nuestra aplicación de BQ Radio para que nos escuche y escuche también el Radio Club del Taxista y Contacto Radio. Gracias por acompañarnos y hasta una próxima oportunidad en este especial de la inseguridad vista con 360 grados de perspectiva. Gracias por acompañarnos.